Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit. Sean muy bienvenidos a nuestro canal Vasallos del Inmaculado Corazón de María. En este tiempo de Pentecostés invocamos al Santo Espíritu de Dios para que encienda nuestra fe, ilumine nuestra caridad y avive nuestra esperanza, pues la Iglesia enfrenta mares embravecidos que la hacen casi zozobrar. En esta ocasión queremos ofrecer esta pieza audiovisual en honor de uno de nuestros santos patrones. Nos referimos a la venerable Madre María Jesús de Ágreda, religiosa del siglo XVII e hija del seráfico Padre San Francisco, quien en su código iluminado nos adentra en los misterios de la creación y sobre todo en los misterios ocultos de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Queremos entonces rendir homenaje a la venerable, dando lectura a la relación que hace de su vida el reverendo padre Fray Josep Jiménez Samaniego en su obra del siglo XVII. Nuestra santa patrona iluminó las glorias de la Iglesia con su obra magna, el gran escrito Mística Ciudad de Dios, código excelso que presenta los misterios divinos y especialmente la vida oculta de Nuestra Señora. Queremos dar lectura a una parte de la biografía compuesta por el padre Fray Josep Jiménez Samaniego. En ella se relata cómo la venerable María de Jesús, dotada con el don de bilocación, se transportaba místicamente a los territorios recientemente conquistados por España y ofrecía evangelización a los nativos, quienes se presentaban en multitud a recibir el bautismo de manos de los hermanos menores, quienes se encontraban evangelizando esas tierras. Y la relación dice así: según el estilo que el Señor guardó siempre con esta alma, al paso que multiplicaba en ella sus favores, alternaba con intención correspondiente los trabajos. Crecieron pues en este tiempo las enfermedades hasta llegar a tenerla tullida tan incapaz del propio movimiento que solo en ajenos brazos podía salir de la cama, y era preciso llevarla en una silla para que comulgase. Y tan desahuciada al parecer de natural remedio, que sólo podía esperarlo por milagro. Los dolores y tormentos corporales con que el demonio la martirizaba eran tan crueles que no bastaba a sufrirlos las fuerzas naturales, a que allegándose la flaqueza que connaturalmente se sigue al cuerpo de la frecuente inmutación que padecía en los raptos, llegó a estado que de milagro vivía, haciéndola el Señor tan señalada merced que en los mismos éxtasis sobrenaturalmente le daba al cuerpo fuerzas para que pudiese tolerar lo que disponía padeciese. Así lo declaró la misma sierva de Dios a su confesor, comunicando lo que el cuerpo padece en aquella inmutación y añadiendo: palabras de la venerable. Pero tal vez suele recibir el alma tan señalada merced que se alivia el cuerpo y cobra fuerzas porque sobrenaturalmente se las dan. De mí digo que con lo que he padecido por esta causa y con lo que padece el cuerpo continuamente de dolores, si se me hubieran comunicado muchas veces estas fuerzas sobrenaturales, hubiera muerto muchas veces si la vida para morir muchas se me restaurara. Sucedió, pues, que por una necesidad grande de agua que padecía aquella tierra, llevaron en procesión del convento de los religiosos franciscanos al de las monjas para hacer en éste la rogativa de una antiquísima y milagrosa imagen de la Madre de Dios, que es común tradición,
La trajeron consigo los santos mártires que en la persecución de Daciano salieron de Zaragoza y perseguidos de la milicia del tirano, consumaron en Ágreda su martirio, en un campo donde está sitio el convento, y por ello tiene el título de Nuestra Señora de los Mártires. La sierva de Dios, que ya había algunos meses estaba tullida y como incapaz de natural remedio, por la especial devoción que a aquella santa imagen tenía, pidió la hiciesen caridad de subírsela a su celda. Hízose así, dejándola en ella aquella noche, y quedándose la esposa de Cristo a solas con la milagrosa imagen de su madre, pidió a la piadosísima reina la soltura de aquella prisión, el levantamiento del destierro, la salud suficiente para poder asistir en las comunidades con sus hermanas a las alabanzas de su divino esposo. Oyó benigna la Madre de Dios la petición de la que ya miraba como especial hija y discípula, y por su intercesión la dio el Señor instantáneamente la salud. Quedó perfectamente sana, y levantándose luego en testimonio del milagro y significación de su agradecimiento, de una tela que para ofrecerla tenía prevenida, le cortó un vestido, y por sus manos lo formó y acabó perfectamente en lo que restó de aquella noche. Aunque por este milagro quedó la sierva de Dios del todo libre de aquella enfermedad, no cesaron los tormentos y dolores con que la martirizaba el demonio. Antes de día y de noche los padecía tan crueles que parecía sobre sus fuerzas poderlos tolerar. Sobre ellas se animaba a seguir en todo las comunidades y asistir a los oficios en que la obediencia la ocupaba, pero tal vez era preciso desfalleciese y que se le conociese con lástima, porque movidas de ella las superioras no la impidiesen aquel séquito tan de su devoción, y por proseguir con él en toda puntualidad, confiada en que era del agrado del Señor, pidió a su majestad dispusiese el tiempo de tan apretados tormentos, de forma que ella pudiese cumplir sin nota particular aquella obligación común. Condescendió el piadosísimo Señor a los ruegos de su sierva, y limitando al demonio cuanto al tiempo la licencia de atormentarla en el cuerpo, ordenó cesase aquel martirio de día y sólo permitió se ejecutase de noche. Cuanto a los ejercicios y penitencias particulares, observó inviolablemente una regla general que la dio su divino esposo, y ella comunicó a su confesor por estas palabras, palabras de la venerable: lo que a mí se me ha mandado que haga y me ha mostrado el Señor es que me apartase en todos los ejercicios y penitencias de todo lo que pudiese torcer o desviar el ánimo de la purísima intención de solo agradarle, de toda imprudencia, que en esta materia es más peligrosa, de toda ocasión de estimación propia, de todo fervor nacido de amor propio, o que no se examine desnudamente a la luz interior, que no me alegrase livianamente haciéndolas, y que esta alegría viene de ostentación o vanidad, ni me pareciese que por hacerlas hago algo, pues delante de Dios todo lo que se hace respecto de lo que se debe es nada, que esto solo es comenzar, y con amargura, que me humillase mucho por esto, y porque no hago más por el Señor, y meramente por su amor, y que solo con estas condiciones lo haga. Solo 2 horas dormía, y éstas de ordinario en un cilicio grande de madera a modo de reja que tenía hecho a este propósito, y parecía más potro de tormento que lugar de descanso,
algunas veces en el suelo y otras en una tabla. Las 22 horas restantes del día ocupaba de esta forma. Antes de las 11 de la noche se levantaba llena de crueles dolores y se retiraba a un lugar solitario, lejos de donde asistían las monjas y que tenía destinado para sus ejercicios. A las 11 comenzaba el de la cruz, que le duraba 3 horas repartidas así. Hora y media ocupaba en meditaciones de la pasión del Señor. Acompañadas con estas mortificaciones corporales, media hora andaba con una cruz de hierro muy pesada al hombro de rodillas, llevándolas desnudas por el suelo, contemplando los pasos correspondientes a este ejercicio. Otra media hora estaba postrada en tierra en forma de cruz, teniendo las manos en unos clavos de hierro que para esto tenía dispuestos, y en este tiempo proseguía en la meditación de aquellos dolorosos pasos. La otra media restante estaba levantada en cruz, en contemplación de las 7 palabras que el Señor habló en la suya. Después recogida, ocupaba otra hora y media en considerar los frutos de la pasión, agradecer este inmenso beneficio, pedir se aprovechasen de él las almas y ofrecerlo por ellas. Las inteligencias que el Señor en estos ejercicios la comunicaba y los fervores que sentía, los afectos que ejercitaba y los aprovechamientos con que se aumentaba su espíritu eran tan admirables que comunicándolos la sierva de Dios a su confesor, le solía decir que con estar tan llena de dolores, las 3 horas que en ellos ocupaba no se le hacían un instante. A las 2 de la noche iba a maitines, y mientras se despertaba la comunidad e iban al coro las religiosas adorando al Santísimo Sacramento, se preparaba con muchos actos de fe y religión para el oficio divino. Estaba en el coro con la comunidad hasta las 4 y a esa hora se recogía a la celda, no a descansar, sino a padecer, sin nota de exterioridad, porque eran tan grandes los dolores con que el demonio la atormentaba, que cada noche le parecía le habían de acabar la vida. A las 6 de la mañana cesaban los dolores por el favor divino que arriba referí, e iba al coro a prima y a la oración de la comunidad. Inmediatamente se confesaba, preparaba y recibía el Santísimo Sacramento que ya tenían ordenado los prelados comulgase cada día. Recogíase luego y ocupaba hora y media en contemplación del Señor que había recibido, y en este tiempo recibía singulares beneficios de su majestad divina. Fuera de las asperezas que trae consigo tan admirable orden de vida, tenía otras muchas de gran mortificación. Todo su vestuario era solo 2 hábitos, uno el exterior blanco de la Orden de la Purísima Concepción que profesaba, otro interior del áspero sayal que usan los recoletos de nuestro Padre San Francisco, y este lo traía a raíz de las carnes, sin llevar otro género de ropa. Nunca comía carne, ni lacticinios, ni otra cosa de regalo. Su ordinaria comida eran legumbres y hierbas, y de esto solo lo que bastaba para sustentarse. Tenía orden especial del Señor para este género de abstinencia, con subordinación al juicio de los prelados y hasta que dispusiesen otra cosa. Pasó sin comer carne graves enfermedades, y porque en un estando de peligro, sin resistencia al mandárselo, las que la asistían, comió un poco de ave. La hizo notable daño y el Señor la reprendió diciéndola con severidad: «No quiero yo a mis esposas con regalo». Quedó con esto advertida que sólo la obediencia del confesor o prelados había de moderar las asperezas que la inspiraba el Señor. En estas disposiciones se hallaba la sierva de Dios, cuando un día,
después de haber comulgado, arrebatada en éxtasis como solía, demostró el Señor por especies abstractivas maravillosamente todo el mundo. Conoció en esta elevación la variedad de sus criaturas y cuán admirable es en la universidad de la tierra. Mostrósele con mucha claridad la multitud de gentes que la habitan, las almas que en ella había, y entre ellas cuán pocas eran las que profesaban lo puro de la verdadera fe, y cuántas las que no habían entrado por la puerta del bautismo a ser hijos de la Santa Iglesia. Dividíasele el corazón con el dolor de ver que la copiosa redención que con infinita misericordia hizo Dios hombre se aplicase a tan pocos, y que fuesen tantos los llamados y tan pocos los escogidos. Al ver todo esto era a su caridad un amargo y cariñoso tormento, con que crecían sus peticiones, se multiplicaban sus súplicas y se aumentaban sus ansias por la salud de las almas. Entre tanta variedad como el Señor la mostraba de los que no profesaban ni confesaban la fe, gentiles, idólatras, pérfidos indios, mahometanos y herejes, la declaró su majestad que la parte de criaturas que tenía menos indisposición para convertirse, ya que más su misericordia se inclinaba, eran los gentiles del Nuevo México y otros reinos remotos de hacia aquella parte. En una ocasión, que oraba instantemente por la salud de estas almas, habiéndola el Señor arrebatado en éxtasis inopinadamente sin percibir el modo, le pareció se hallaba en otra diversa región, muy diferente clima, y en medio de un pueblo de aquel modo, traza y disposición de gente que se le había en las referidas manifestado por especies abstractivas, eran aquellos indios. Parecía que los veía ocularmente, que percibía sensiblemente el templo más cálido de la tierra, y que experimentaban los demás sentidos aquella diversidad. Hallándose en esta disposición, la mandó el Señor desahogase las ansias de su caridad, predicando su fe y ley santa a aquellas gentes. Parecíale que realmente lo hacía, que los predicaba en su lengua española, y que los indios la entendían tan perfectamente como si los hablase en la propia en que estaban criados, que hablando ellos en esta los entendía con toda claridad, que hacía maravillas en confirmación de la fe, que predicaba que los indios se convertían y ella los catequizaba. Vuelta del rapto, se halló en el mismo lugar donde se había arrebatado. Desde entonces se continuó frecuentemente esta maravilla, pareciéndola era llevada a la continuación de aquella obra. Repitióse más de 500 veces. En ella le parecía que, con la eficacia de la predicación y prodigios que en su confirmación obraba Dios, se convirtió a la fe de Jesucristo todo un dilatado reino con su príncipe, que pasando ella por el Nuevo México, vio y conoció a los religiosos de San Francisco que andaban en aquella conversión, y que, aunque muy distantes del convertido reino, aconsejó a sus indios que partiesen algunos de ellos en busca de los religiosos, dándoles señas de dónde y cómo los encontrarían, para pedirles les bautizasen y enviasen obreros que lo hiciesen con la multitud convertida, que se hizo en esta forma, que los religiosos vinieron, y otras cosas admirables que sería muy largo referir. Hasta aquí compartimos la relación del padre Fray Joseph. La venerable Madre María de Jesús de Ágreda, ingente figura mística de la España del siglo XVII, particularmente desconocida por numerosos católicos, es un foco de luz, sobre todo para nuestros días, en una iglesia que prefiere zambullirse en pretendidas lecturas antropológicas
y desecha la riqueza de la vida mística. La venerable hizo el camino a la vía unitiva y de ahí se siga, que recibió la gran gracia de ser la portavoz de la vida oculta y trinitaria de Nuestra Señora en su obra magna, la mística ciudad de Dios. Rogamos a la venerable Madre María de Jesús de Ágreda que ruegue por la Iglesia y que inspire en los corazones católicos la piedad y sobre todo el amor a la Santa Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. Venerable Madre María de Jesús de Ágreda, ruega por nosotros.